Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos en este día. Bueno, yo muy gozoso y muy feliz de poder compartir una porción más de lo que el Señor nos ha estado hablando. Y bueno, esta palabra que voy a transmitirle en este momento corresponde a algo que el Señor puso en mi corazón y que es necesario que lo expliquemos para entender o llegar a entender lo que la palabra quiere decir. Eh, Esto nos lleva a que haya distintos términos en esta palabra que vamos a estar usando y necesitamos ponernos de acuerdo en el significado de esos términos para que cuando nosotros hablemos de un término, el cual lo vamos a estar expresando más adelante, pero que cuando hablemos de ese término todos entendamos que ese término y esa palabra significa lo mismo para vos y para mí. Entonces, bueno, yo lo titulé a este mensaje La plenitud o plenitud en Dios. Plenitud. Como primera medida vamos a definir lo que significa la palabra plenitud. ¿Para qué? Para que, como dije hace unos momentos, cuando nosotros hablemos algún término, nosotros podamos entender todos juntos y corporativamente qué significa ese término y poder llegar todo a un mismo rumbo, a un mismo destino en la palabra. Entonces, plenitud, ¿qué significa? Significa la perfección y o el desarrollo máximo de alguna cosa o de alguien. En este sentido es donde Dios anhela que nosotros lleguemos a esa percepción de su persona, a ese conocimiento de su persona, a esa manifestación plena de su persona en nuestras vidas. Que Dios mismo sea también plenamente desarrollado en nuestra vida de tal forma que otras personas, que la sociedad misma, pueda ver a Cristo a través de nosotros. Entonces, en esa plenitud es la que Dios quiere que nos movamos en estos tiempos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice el apóstol Pablo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esto, queridos amigos, habla de la percepción de la persona hacia Dios. El apóstol Pablo está hablando de dos tiempos. En el tiempo que ahora se mueve, que percibe a Dios de cierta forma, pero llegará el momento, dice, en que mi percepción va a ser modificada, perfeccionada, de tal forma de que veremos a Dios cara a cara, que veremos a Dios de una manera diferente, que podremos ver el panorama completo. Ahora vemos en parte, dice, pero luego veremos el panorama. Dice que ahora en este tiempo, por ejemplo, aparecen términos como autopercepción, donde una persona o la sociedad misma se autopercibe de alguna forma y eso crea ciertos grupos, va creando ciertos sistemas de pensamientos que llevan a diferentes caminos. Obviamente no vamos a decir si está bien o está mal, simplemente estoy haciendo referencia a la percepción que la persona tiene, y de acuerdo a esa percepción que tiene de uno mismo y de alguien más, cambia la forma de ver y cambia su camino y cambia el destino en la cual esa persona va a caminar en estos tiempos. Bueno, a esa percepción es la que el apóstol Pablo dice: ahora veo en parte, ahora lo percibo oscuramente, ahora estamos viendo de esta forma, pero llegará el momento en que mi percepción acerca de Dios va a ser cambiada y podré verlo cara a cara, que me presentaré delante de Él y estaré delante de Él y podré percibirlo completamente al 100% y va a ser cambiada mi percepción y podré no verlo oscuramente o en parte, sino que podré tener el panorama completo de la plenitud de Dios. Y ese es el deseo de Dios para nosotros.
En el capítulo 12, versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. También te está mostrando algo que es mejor a lo que venías teniendo. Y ahí comienza el apóstol Pablo a hablar sobre la preeminencia del amor, pero mostrándote una perspectiva diferente de tus caminos. Necesitamos pedirle a Dios que Él venga sobre nuestra percepción y que esa percepción acerca de la persona de Él, del amor de Él, de la vida de Él, de su presencia, sea transformada en nuestra mente. Porque muchas veces nosotros percibimos el amor de Dios, percibimos la persona de Dios, percibimos la paternidad de Dios de acuerdo a lo que nosotros conocemos y entendemos de esas cosas. Pero resulta ser que esa percepción que nosotros tenemos de algo está equivocada o está limitada de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros tuvimos un padre, naturalmente hablando, que nos ha golpeado, que nos ha tratado mal, que hemos tenido malas experiencias con nuestro padre terrenal, digamos, nuestro padre de sangre. ¿Y qué pasa? Cuando venimos a ver a Dios el Padre, nosotros tenemos una percepción de Dios diferente a lo que es un padre. Nosotros creemos que como nuestro padre en la tierra fue malo, entonces todos los padres de la tierra son malos. A veces no lo expresamos de una manera consciente porque claro, nosotros entendemos que hay diferentes tipos de padres, pero inconscientemente está ya el chip puesto de que hemos tenido un padre malo, todo eso, y creemos en el inconsciente que todo esto sería así con Dios. Pero bueno, en Efesios capítulo 3, vamos a buscar Efesios capítulo 3, verso 14, vamos a hablar de el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, tremenda palabra. Esta palabra hace referencia a lo que veníamos hablando hace unos momentos, percibir la plenitud de Dios, percibir lo que es Dios, percibir la persona de Cristo en nuestra vida. Dice que eso era un motivo de oración. Dice, por esa causa, dice el apóstol, doblo mis rodillas ante el Padre, pidiéndole esto, que sea modificada su percepción. En otras palabras, y parafraseando lo que el apóstol Pablo quiere decir, para que seamos capaces de entender que el amor de Dios, la plenitud de Dios, la anchura, lo alto, lo profundo. Y dice, por ejemplo, en el versículo 17, dice, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Primeramente ser capaces de entender y después dice, juntamente con todos los santos. O sea, el amor de Dios no solamente se revela individualmente, sino que se revela socialmente, se revela de una manera corporativa. ¿Para qué? Para que todo sea Cristo. Para que donde miremos, para que donde lo que hagamos, nosotros veamos a Cristo desarrollándose en cada una de las situaciones. Primero, al modificar nuestra percepción, tenemos que establecer diferentes cosas, como por ejemplo los parámetros. Y en esos parámetros es donde entran nuestras ideas antiguas sobre una situación y nuestras ideas nuevas sobre esa misma situación. ¿Qué es lo que pienso sobre esto? ¿Y qué es lo que voy a terminar pensando sobre esto? Parámetro es una variable. Ahí definimos lo que es parámetro. Es una variable que aparece en una ecuación cuyo valor se fija a voluntad. O sea, las variables serían las leyes que vos ponés en cierta ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Sería tu vida, digamos, y lo que vos haces para expresar a Cristo. Bueno, esa variable, esas leyes que vos ponés que están en tu mente, que están en tu corazón, es de acuerdo a lo que vos percibís. Esas variables tienen que ser modificadas para poner variables nuevas, y las variables que vienen por el Espíritu, la que Dios mismo pone. Eso es parámetro. Primeramente fijar los parámetros, decir, bueno, yo me movía por estos pensamientos, creía que el amor de un padre era esto, porque me pasaron cosas malas o feas, o porque realmente fue limitado el amor, todo eso. Pero acá, a través de la palabra, que es la que te pone todos los parámetros, puedo entender y conocer que Dios es más que eso que yo entendía. Puedo entender que Dios tiene parámetros mayores, poderosos, tremendos, y que puede llevarme a cosas que escapan a mi entendimiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el factor. El factor es el elemento, la circunstancia, la influencia que contribuye a un resultado. Y en este caso, cuando hablamos de factor, hablamos del amor de Cristo. Cuando nosotros cambiamos nuestros parámetros, nosotros lo tenemos que hacer de acuerdo al amor de Cristo. ¿Cuál es el factor que se agrega, que antes no teníamos y que ahora tenemos, y lo tenemos sobreabundantemente? Es el amor de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo muestro un camino más excelente. Ese camino más excelente, hablando de la preeminencia del amor, te está hablando de algo que te va a llevar, te va a catapultar, te va a impulsar a niveles que jamás imaginaste, para moverte de gloria en gloria. Dimensión dice forma o magnitud en una determinada dirección, largo, ancho, alto. Y acá es donde nosotros entendemos que el amor de una persona, el amor de alguien, llega hasta cierto nivel y hasta ciertos parámetros o hasta ciertos límites, y que ya después de esos límites ya no puedo contar con esa persona, y bueno, como no cuento con esa persona, ya yo sé que eso lo perdí. Pero Dios dice en el versículo 18, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¡Wow!
Te está metiendo en una dimensión nueva. Te está diciendo, esa dimensión que antes tenía no te sirve. Ahora necesito meterte en esta dimensión. Y en esta dimensión, fíjense que acá no habla de decir de conocer, sino de entender. ¿Por qué? Porque el amor escapa a todo conocimiento. Excede todo conocimiento. Cuando vos creías de que realmente te has portado mal, de que Dios no te va a perdonar, de que has hecho cosas malas, de que has tenido tus caídas, que Dios te había confiado algo y cosas que suceden así, que vos fallaste, que esto, que aquello, que te hiciste un montón de cosas malas. Bueno, el amor de Dios viene ahí y te muestra y dice, mis parámetros y mi dimensión está mucho más allá de lo que realmente vos entendés. Para comprender lo ancho, lo alto, pero comprender, no alcanzar. No habla de alcanzar porque no podríamos dimensionar todas esas cosas. La dimensión la pone Dios en nuestra vida. Físicamente, o sea, naturalmente jamás podríamos hacerlo. Solamente metiéndonos, o sea, yo hago un paréntesis entre lo que estoy hablando para que nosotros podamos realmente comprender esto. Toda la palabra, lo que sostiene el universo, que es la palabra, lo que creó al universo, que es la palabra, que está cargada de amor, que es amor puro. Todo el amor que Dios usa en toda la creación, es tan poderoso Dios que lo ha comprimido y lo ha metido en nuestro ser, para que nosotros vivamos en esa dimensión, para que nosotros, aparte de comprimirlo y de meterlo en nuestro ser, lo ha volcado sobre toda la creación, para que nosotros nos movamos a través de su amor en todo. ¿Qué podríamos entender de todo eso? ¿Cómo podríamos nosotros naturalmente dimensionar eso? No podemos. Es por eso que necesitamos que esa dimensión sea transformada, que nuestra perspectiva sea transformada. ¿Cómo percibo a Dios? Bueno, tenemos que ser totalmente transformados, totalmente cambiados, sacados del contexto en el que estábamos y meter en otro contexto, con otros parámetros, con otro factor. Estoy hablando del amor de Dios y con otras dimensiones. Y en esta dimensión que nosotros venimos hablando, Dios tiene su nivel, su estándar. Y ahí aparece la palabra estándar. ¿Qué significa estándar? Es el motor que controla un mercado. El mercado no solamente hablamos de lo económico, sino hablamos del mercado de decir, te doy, me das, yo invierto en vos, vos invertís en mí, es un vaivén. El amor de Dios que se invierte en nosotros lo devolvemos en adoración, lo devolvemos amando a Dios, porque todo comienza y todo termina en la adoración. Cuando nosotros nos sometemos a ese amor y nos manejamos en ese amor, todo termina en la adoración. La adoración es el amor expresado a Dios. Es la transferencia espiritual de lo que recibimos. Es el mercado. Bueno, las barreras de las cuales nosotros hablábamos son mentales. Y esas barreras mentales son límites los cuales percibimos nosotros y que no nos permiten ir más allá. Si nosotros solamente nos quedamos con esta enseñanza y solamente con lo que nosotros escuchamos,
quedará como una idea en nuestra mente, solamente el amor de Dios, y quedará como un conocimiento más, pero jamás podremos percibir más allá de lo que nosotros entendemos. Jamás podremos ver lo nuevo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente no hemos cambiado los parámetros, no nos hemos movido de la dimensión, no hemos entrado al nivel que Dios quiere, al estándar que Dios quiere. Y ya vamos a ver cuál es el estándar que Dios quiere. Pero necesitamos que no sea una idea en nuestra mente, sino que podamos movernos a la dimensión de Dios. ¿Para qué? Para que esos paradigmas que están en nuestra mente sean derribados y podamos construir, tener una construcción espiritual, una construcción mental, una construcción psicológica, una construcción sentimental, una construcción espiritual, todo en Dios, por el Espíritu en Dios, sana, para que nuestra familia sea una familia sana, para que todo lo que hagamos sea sano, para que no haya cosas que nos derriben a cada momento, sino que nosotros podamos estar bien cimentados, como dice la palabra, nuestra casa cimentada en la roca y no en la arena, para que cuando vienen vientos, vienen tormentas, no nos haga nada, sino que esté bien cimentada, bien agarrada en la roca que es Cristo. En Dios, como hablamos de estándar, todo tiene su medida, todo. Cuando nosotros hablamos de intercesión, nosotros estamos hablando de darle a Dios, interceder por alguien es ponerse en el lugar de esa persona o en el lugar de esa situación delante de Dios, y comenzamos a regar con nuestras oraciones el trono de Dios, y nuestras oraciones van acumulándose de tal forma que llega a una medida en la cual Dios comienza a obrar a través de esa medida, Por eso es que Dios, cuando hablaba con Abraham, decía: las quejas han llegado a mi trono y han sido tal, dice, que me han impulsado a venir a ver lo que hacía Sodoma y Gomorra. Dios tiene sus medidas, no solamente en eso, en la economía, en todo tiene su medida. Lucas capítulo 6, versículo 38, esto está hablando de nivel, de estándar, de la dimensión en la que nosotros tenemos que movernos con Dios, porque uno podría pensar, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, todo corresponde a que si nosotros entendemos este nivel, este estándar, entendemos la dimensión en la que nos movemos, podemos nosotros comenzar a comprender el amor de Dios y a movernos en esa plenitud. Lucas capítulo 6, verso 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medid, os será medido, o volverán a medir, Volvemos a leer: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Ese es el estándar que Dios pone para cada uno de nosotros, que con la misma medida que nosotros medimos. ¿Y con qué medimos? En adoración. Lo que nosotros volcamos, todo lo que podamos dar al Señor se mide a través de la adoración. Nosotros damos a Dios, sea lo que sea que damos a Dios, amor, dinero, lo que sea que demos a Dios, lo damos, pero eso se transforma en adoración. Ahora, ¿cuál es el estándar que Dios pone? Es
dad y se os dará. ¿Qué? Medida, apretada, remecida, rebosante. ¿Cuánto tenemos que dar a Dios? Medida, apretada, remecida, rebosante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos eso, cuando nosotros en la adoración nosotros damos eso, Dios nos devuelve todo. Dios nos da en abundancia lo que pidamos. En Dios tenemos provisión. Pero ese es el estándar que Dios pone. Ese es el estándar al cual nosotros tenemos que apuntar. La dimensión en la que tenemos que movernos. Una vez le pregunté a Dios porque los antiguos, de acuerdo a la palabra, tenían sus experiencias con Dios, y esas experiencias, de acuerdo a esa experiencia que tenían con Dios, ellos llamaban a Dios de una forma. Por ejemplo, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi proveedor. Y ahí es que luego salieron los nombres de Dios, los nombres hebreos, que significaban lo que ellos querían expresar, o la faceta de Dios, de acuerdo a lo que ellos habían percibido de parte de Dios. Entonces yo le preguntaba a Dios: Señor, yo quiero percibirte de una forma. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te manifiestas delante de mí? Y el Señor me dijo: yo soy el Dios que se da. Y en este momento es donde mi mente y mi corazón comenzó a volar. Porque, ¿y dónde está en la palabra del Dios que se da? Y claro, Jesús se dio por nosotros. O sea, wow, ¿viste? El Dios que se da y que se continúa dando y que continuamente se da en amor, en pasión, en todo lo que nos hace falta, todo lo tenemos en Dios, y Él se sigue dando día a día por nosotros. Él es el Dios que se da. Esa es mi percepción acerca de Dios. Y así como Él se da, Él espera que en ese mercado que Él se da, o sea, nosotros también podamos darnos. Nosotros también podamos devolvernos. ¿Cómo? En adoración, en amor. Por eso Pablo decía: es un camino más excelente. ¿Por qué? Porque te acorta todas las cosas. Porque en todo tenés el amor de Dios. En todo. Y podés conocer y entender la plenitud de Dios. Jamás vas a poder llegar a los límites, pero sí lo vas a entender. En San Juan, capítulo 13, para ir terminando, verso 34. Dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Wow. Ahí está el estándar de Dios. Este mandamiento fue el que el Señor dio cuando Él ya había pasado por toda la historia en la tierra, pasado esos años, y había tenido experiencia con sus discípulos, y venía su crucifixión, estaba pronto a ser crucificado. Entonces, como para que los discípulos tengan fresquito todo lo que Él había hecho por toda la humanidad y todo lo que iba a pasar, Él le da ese mandamiento y dice: así como yo los amé, también ustedes ámense. Y entonces ellos tenían una perspectiva, una referencia de lo que era el amor de Dios, porque ellos lo vivían en cada momento, porque ellos tenían la experiencia de estar, así como tú y como yo en este tiempo,
y como todos los seres humanos podemos tener la experiencia de recibir el amor de Dios en nuestras vidas. El estándar de Dios está disponible para vos. Solamente tenés que pedirle a Dios que modifique tu percepción hacia Él. Que has vivido, si bien una vida alejado o con otros parámetros, con otras leyes, con otros límites, percibiendo a Dios de otra forma. Quizás jamás lo viste como Padre, jamás ni siquiera lo viste como Dios. No lo has visto como la persona que es. Bueno, Dios quiere poner esa nueva percepción en tu vida. Solamente tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, cambia mi percepción hacia ti. Yo te acepto como mi Salvador, como mi dueño, como mi Señor. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a toda la vieja vida que venía pasando y renuncio a los parámetros, a las dimensiones, renuncio a todo lo que tenía, toda la percepción antigua que tenía. Y ahora quiero moverme en lo que tú me presentas, en esta nueva dimensión. Quiero conocer la plenitud tuya. Y Dios se te va a revelar. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Señor, en este momento nosotros avanzamos sobre esa dimensión que tú nos has abierto en este día. Queremos conocer esa plenitud, Señor, movernos en ese amor que tú has derramado sobre nosotros, sobre cada una de las familias, sobre cada una de las casas, sobre cada una de las personas que están escuchando este mensaje, y que ese amor que se transmite, Señor, a través de cada segundo, de cada minuto, Señor, pueda transformar los corazones. Que cada una de las palabras que han sido recibidas puedan ser meditadas, Señor, y así como ha venido esta palabra sobre mi corazón, Señor, también esa palabra pueda hacer un efecto poderoso en cada uno de ellos, Señor, y sean movidos a ese amor, Señor. Te doy las gracias porque tú estás cambiando percepciones en este momento, Señor. Se están abriendo los ojos, Señor, de las personas, se están abriendo los oídos de las personas, Señor. Se está modificando esa percepción de cada uno de los que están escuchando en este momento, Señor. Los ojos del entendimiento se están alumbrando, Señor, en este momento a través de tu palabra. Aleluya. Vemos cómo las barreras están siendo derribadas, están siendo empujadas las barreras de la mente, las barreras del entendimiento, para percibir algo, una dimensión mayor que es tu palabra, que es tu amor expresado, Señor. Gracias te doy por todo lo que tú nos has dado hasta este momento y lo que nos darás, Señor, porque vienen tiempos poderosos y tiempos tremendos, Señor, donde podremos percibirte cara a cara. Gloria es a tu nombre. Amén. Queridos amigos, la intención también de dar ciertos términos y ciertas palabras y ciertos pasajes que cuando vos los lees te van abriendo una perspectiva, pero hasta ahí nomás te deja, es como por encimita. La intención es que vos medites en esas palabras y que esa perspectiva pueda aumentarse de acuerdo a lo que vos medites sobre esa palabra. Yo te pido que cada uno de estos pasajes que hemos estado leyendo y que lo hemos visto muy por encima, porque tienen una riqueza extraordinaria, que tú los puedas meditar y que puedas sacarle mucho mayor provecho a esta palabra, que junto a tu familia puedas entender y conocer y saber de Dios más profundamente y tener una perspectiva mayor de Él. Hasta la próxima.